Sí, buenas noches, profesor Marcos. Dando respuesta a la tarea que usted nos encomendó como tarea final del curso Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio, acerca de las 10 cualidades que Dios puede esperar de mí como ministro. Yo me enfoqué en estas 10 cualidades. La primera, manejar bien la palabra de Dios. Segunda, predicar la palabra de Dios. Tercero, enseñar la sana doctrina. Cuatro, ser ejemplo para mi familia. 5. Ser un buen pastor. 6. Practicar la misericordia. 7. Vivir en santidad. 8. Ser un buen mayordomo. 9. Vivir una vida de servicio. Y número 10. Permanecer en la fe. Entonces, bueno, ¿por qué considero yo que son estas las 10 cualidades que Dios espera de mí como ministro? La primera de ellas, manejar bien la palabra de Dios. Entiendo de que, teniendo en cuenta, en mi caso particular, que mi llamado fue un llamado que prácticamente estaba en el banco de una iglesia, estaba visitando una iglesia y Dios nos llamó a levantar una nueva iglesia y yo tenía muy poco conocimiento bíblico. Yo sabía que mi mayor enfoque en el comienzo de mi llamado era prepararme y estudiar para poder tener conocimiento de la palabra de Dios, conocer, dominar, estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Eso es bien fundamental para cualquier ministro, para cualquier siervo de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento, si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué le voy a decir a las personas a las cuales yo me la acerque? ¿Qué puedo decirle yo cuando una persona me haga una pregunta, cuando una persona me rebata, cuando una persona me diga, sabiendo y teniendo en cuenta que no pasé por el proceso de preparación? O sea que yo llegué directamente a un pastorado sin conocimiento, mi esposa como pastora de la iglesia, yo como pastor auxiliar, y es algo que realmente entiendo y reconozco que es como mi primer punto de batalla, mi primer cualidad como ministro que yo espero que Dios espera de mí. Si Él me llamó, sé que Él me está capacitando, Él me está preparando y en este enfoque es que va caminando mi ministerio. Como segunda cualidad que Dios espera de mí es predicar la palabra de Dios. Esta segunda cualidad guarda muy buena relación con la primera, porque si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, que vas a predicar? O sea, Dios espera que yo pueda llevar un buen mensaje, pueda llevar una buena palabra, pueda tener un mensaje con conocimiento, bien preparado, y así poder llevar el mensaje que esperan la congregación, que esperan las ovejas. Como tercer punto, enseñar la sana doctrina. Eso es algo que es bien importante. Y sé que Dios espera eso de mí como ministro, porque sabemos como todos que estamos viviendo en un mundo donde realmente se ha distorsionado de muchas formas el Evangelio. La sana doctrina se ha diversificado a lo largo por todo el mundo, lo sabemos, y no quiero profundizar sobre esto en este tema, ¿no? Pero sí sé que dentro del llamado, de las cosas que Dios espera dentro de mi llamado como ministro, es llevar adelante y predicar el evangelio verdadero, la sana doctrina. No ese evangelio que se está predicando, ese evangelio seco, vacío, ese evangelio que predica muchas cosas y no está predicando a Jesucristo. Y eso en lo cual yo estoy enfocando mi ministerio, estoy enfocando mi llamado, estoy enfocando las cosas que estamos haciendo en la iglesia, llevar un mensaje verdadero, el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje que no tenga nada que ver con prosperidad, con enriquecimiento, ese mensaje que muchas personas a veces lo esperan y a veces se sienten confundidos, y es ahí donde yo quiero llevar adelante mi prédica, mi enseñanza con las ovejas de la iglesia. Como cuarta cualidad como ministro que espero es ser ejemplo para mi familia. O sea, como ministros de Dios tenemos que ser y tenemos que entender que nuestro primer llamado es la familia. O sea, que dentro de mi familia, ya sea dentro de mi matrimonio, en mi hogar con mi esposa, al igual que con mis hijos y familias que están un poco más alejadas, pero que son parte de la familia también, ser ejemplo dentro de la familia. Venimos a los caminos de Dios y a veces cuando estamos apartados o estuvimos apartados, muchos de nosotros no éramos el mejor ejemplo para la familia, para nuestros hijos. Pero cuando llegamos a los caminos de Dios y comenzamos a transitar durante todo este llamado, durante todo este tránsito en el llamado, tenemos que ser no solo luz para los gentiles, sino luz también para nuestros hijos, nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio. Es una de las cualidades que entiendo también que Dios espera de mí como ministro. Como una quinta cualidad, ser un buen pastor. Ser un buen pastor, porque ser un buen pastor es como Pedro cuando le llamó Jesús le preguntó 3 veces y le dijo: Pedro, ¿me amas?
Y sí, Pedro que siempre que le decía, sí, Señor, sabes que te amo, y le decía, apacienta mis ovejas. Es una lectura que a mí eh, ¿cómo se llama? Cuando la leo me da muchas enseñanzas, algo que realmente me llena. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Verdaderamente solo podemos apacentar nuestras ovejas cuando somos un buen pastor. Y el buen pastor reúne muchas cualidades. No es tan solo la enseñanza, es una conjugación de todas las cosas que estamos hablando aquí o que estoy hablando, le estoy explicando aquí. Es el mismo testimonio de nosotros como pastor, la misma humildad que podamos tener, el mismo trato que podamos tener contra la congregación, ese buen pastor que no solo se preocupa por la oveja que está dentro del redil, sino de aquellas que están fuera del redil, que están fuera del templo, aquellas que se han apartado. Y lo vimos mucho, no solo yo, creo que todos los pastores, con respecto a la pandemia, cuando muchos hermanos se apartaron de las iglesias, se alejaron por temor al COVID, cuando las cosas fueron mejorando, muchos de esos hermanos no regresaron a la iglesia, se han quedado afuera y no podemos tener conformismo con esto. No podemos quizás decir, bueno, las personas, bueno, se quedaron afuera, quizás nunca les interesó, quizás no quieren venir. Tenemos que seguir clamando por ellos, tenemos que seguir buscando por ellos. Y eso es parte también de esa palabra que Jesús le dijo a Pedro. Me amas, apacientas mis ovejas. Y es una cualidad que yo sé que Dios espera de mí, sentir ese amor por las ovejas, buscarlas donde quiera que estén, rescatarlas, tratarla de acercarla nuevamente a los caminos de Dios y que no se pierdan, y que puedan alcanzar la salvación y puedan ser fortalecidas y restablecidas también. Como sexta cualidad, practicar la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Es algo que a veces hay momentos en que olvidamos, ¿no? Yo hace poco di un estudio acerca de la misericordia en la iglesia y decía o hablaba de cómo a veces vemos personas por ejemplo, aquí en el país donde vivo, en la ciudad donde vivo, que hay personas en los semáforos pidiendo limosna y a veces llegamos y ni nos miramos, a veces no tan solo queremos llegar allí, no queremos que nos coja la luz verde para seguir, para no parar. Y es un ejemplo que pongo, ¿no? Y qué bueno sería que cada vez que llegáramos, porque no siempre tenemos la moneda en el bolsillo, porque andamos con tarjeta y no andamos con moneda, o no tenemos nada que darles, pero allí orar por ellos. Allí mientras el semáforo está parado, mientras estamos esperando que nos cambien la luz del semáforo, ver a esas personas y extender nuestras manos hacia ellos y orar por ellos y declarar una oración de bendición, de cómo esas personas pueden salir de ese momento donde están y tener programas dentro de la iglesia, pero más que tener programas dentro de la iglesia, tenerlos dentro de nuestros corazones. Que a través de nuestros corazones podamos sentir ese amor compasivo por esas personas que realmente tienen necesidad, por esas personas que realmente necesitan de una mano extendida. Y nosotros somos los brazos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Somos nosotros cuando Jesús a veces quiere ofrecer su misericordia los que tenemos que extendernos nosotros. Somos esos brazos que llegamos a las personas, somos esos pies que caminan hacia las personas. Y verdaderamente sé que el ser un pastor misericordioso es una de las cualidades que Dios también espera de mí como ministro. Como una séptima cualidad, el vivir en santidad. En primera de Pedro sabemos que la palabra nos dice, en nuestra doctrina en la iglesia del Nazareno, que sin santidad nadie verá al Señor. El caminar en santidad es un camino que es bien difícil en los mundos en que estamos viviendo mantener una vida en santidad. Es algo que solo lo logramos cuando vamos caminando de la mano de Dios, cuando vamos caminando acercándonos a Dios, cuando llegamos a esa santidad inicial en nuestra conversión y después entera santificación cuando tenemos esa experiencia con el Espíritu Santo. Pero es algo que tenemos que buscarlo, es algo que tenemos que alcanzarlo, es algo que tenemos que batallarlo. La santidad tenemos que adquirirla porque, como dice la palabra de Dios ahí en primera de Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso espera Dios de mí. Como dice en su palabra, sed santos porque yo, Jehová, el Señor, soy santo. Él espera que seamos santos, Él espera que vivamos una vida apartada del pecado, que vivamos una vida fuera de los deseos de la carne. Y eso solo lo logramos con una entera santificación, con una verdadera relación con Dios, con un verdadero acercamiento con Dios. Bendito sea el Señor. Como una octava característica que Dios espera de mí es ser buen mayordomo. Y la mayordomía es algo que verdaderamente tenemos que, a mí por ejemplo personalmente, hubo un tiempo en que realmente era malo en las finanzas del país donde yo venía. No tenía nada que bregar con las finanzas. Venía de Cuba, ahí no se pagaban seguros, había muchas cosas que no se pagaban aquí
Y cuando llegué a este país, afronté muchos problemas por eso, porque no sabía manejar mis finanzas, no llevaba el control de cuándo me cobraban un seguro, cuándo tenía que pagar el carro. Y esas cosas aquí me causaron algunos problemas. Y tuve que mejorar mucho mi mayordomía, gracias a Dios. Fue algo que ya superé. Pero no es tan solo en nuestras finanzas. Sobre todo tenemos que ser buenos mayordomos en el tiempo que estamos con nuestra familia. En el tiempo que nosotros dedicamos en todo el día, tenemos que ser buenos mayordomos. Sabemos que, por ejemplo, que un día tiene 1440, como también dijo un viejo en una prédica, 1440 minutos. ¿Cuántos minutos dedicamos nosotros a Dios? ¿Cómo nosotros dosificamos esos minutos? ¿Cuántos verdaderamente yo puedo dedicarle al Señor? Y hay muchas cosas que nos apartan, que nos roban tiempo. Y si no somos buenos mayordomos, si no sabemos cuál es el tiempo que nosotros vamos a dedicar a Dios, cuál es el tiempo que nosotros a veces malgastamos en redes sociales, malgastamos en tantas cosas y que verdaderamente luego no encontramos el tiempo preciso para buscar a Dios, entonces muchas de las cosas que he hablado hasta aquí se comienzan a debilitar. Se comienza a debilitar mi prédica, mi aprendizaje, se comienza a debilitar todas las cosas que Dios espera de mí como ministro. Por eso es bien importante la planificación de tiempo. Mi tiempo de oración por Dios en las mañanas, mi tiempo de oración con Dios en la tarde. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Entrar a las redes sociales, revisar las redes, claro que hay tiempo para hacerlo también, pero ser un buen planificador de mi tiempo y siempre dando prioridad a nuestro Dios. Amén. Una vida de servicio es mi novena cualidad. O sea, como dijo Jesús, yo vine a servir y no para ser servido. Que seamos pastores, que seamos ministros, no quiere decir que las personas tengan que servirnos a nosotros. Es bien bonito cuando el Señor fue allí y le lavó los pies a sus discípulos. Y eso es lo que Dios, yo sé que Dios espera eso de mí también. Es algo que personalmente yo, ¿no? En mi caso particular, y es algo que quiero agregarle, soy una persona servicial, incluso antes de ser cristiano. Por ejemplo, cuando vivía en mi país yo hacía muchos favores y a veces no los cobraba, lo hacía porque los quería hacer, porque quería ayudar a las personas. Me gustaba ofrecerme voluntariamente para hacer cosas para ayudar y servir a las personas. Entonces, el teléfono. Ayudar y servir a las personas. Pero ya cuando vienes a los caminos de Dios, eso es algo que tienes que reforzar, tienes que ser mucho más servicial, hacerlo todo con amor, llegarte a las personas, la necesidad que puedan tener, en qué te puedo ayudar, cómo puedo yo tirarte una mano, cómo te puedo extender una mano. Y eso es una cualidad también bien fundamental que sé que también Dios espera de mí. Y por último, la cualidad número 10, permanecer en la fe. Creo que si no permanecemos en la fe, si no somos capaces de aumentar nuestra fe, nada vale. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos todos los días que nuestro Dios tenga una sonrisa en su rostro, cuando mira a sus hijos, cuando mira a nuestros corazones, tenemos que fortalecer nuestra fe, añadir a nuestra fe a la virtud del conocimiento, y como dice la palabra, lo estoy leyendo aquí, al conocimiento el dominio propio, a la paciencia, la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Tener esa fe completa que Dios espera de nosotros. Creo que si no podemos fortalecer nuestra fe, si nuestra fe la mantenemos en un nivel que siempre se mantiene estancada también, creo que prácticamente muchas cosas, como decía anteriormente, nosotros no tuvieran o perderían un poco su fundamento, porque empezaríamos a dudar, empezaríamos a dejar de creer, empezaríamos a tratar de juzgar nosotros como Dios y olvidarnos que lo que estamos es para aceptar la voluntad de Dios. Amén. Bien, profesor, a grandes rasgos, estos son los 10 cualidades que tengo que encontré, ¿no? Que busqué acerca de que Dios espera de mí como ministro en mi llamado. Muchas gracias, Dios lo bendiga mucho. Fue un placer estar aquí en el curso. No tiene nada que ver con esto, la 10 cualidades que usted me dijo, pero me disculpo por haberme demorado en entregar la tarea. Dios lo bendiga mucho y muchas bendiciones.